Bueno, buenas tardes, profesora, ayudante. Mi nombre es Arturo Latorre y junto con Bautista Cruz y Clemente Riquelme les vamos a hablar un poco de la Isla Siniestra. La Isla Siniestra, a modo de ficha técnica. La Isla Siniestra o Shutter Island es una película estrenada en 2010, dirigida por Martin Scorsese, basada en un libro publicado en 2003. De género es thriller psicológico y misterio, y su reparto se compone de Leonardo DiCaprio como Teddy Daniels, Mark Ruffalo como Chuck Howley y Ben Kingsley como el Dr. Cole. Ahora, un resumen de la película muy breve viene a ser que, bueno, la película está ambientada en 1954 y Teddy, que es un mariscal de Estados Unidos, junto con su compañero Chuck, investigan la desaparición de un paciente en el hospital psiquiátrico Asclepius, en una isla remota. A medida que sigue la investigación, Teddy enfrenta visiones y recuerdos traumáticos de su tiempo en la guerra y la muerte de su esposa. Y bueno, a medida que avanza la trama, Teddy se percata de que Andrew Lace, el supuesto asesino de su señora, se encuentra en la isla. Y es a partir del punto de la persecución que hace Teddy contra Andrew, en el que se empieza a dar cuenta que Andrew no existe, sino que Andrew es Teddy, un paciente del hospital que mató a su señora después de que ella ahogara a sus tres hijos. Y bueno, se explica que toda la narrativa de la película es una fantasía creada por Teddy para escapar de la realidad. Para la descripción del personaje de Teddy, muy breve, Teddy es un mariscal de Estados Unidos, detective, decidido y comprometido con su trabajo, fuerte, sentido de justicia, persistente, no se deja limitar por los impedimentos, como se puede ver en la película, desconfiado hacia la autoridad, como lo es de la seguridad en el hospital, y analítico y de pensamiento crítico. Ahora, en cuanto a lo que, bueno, si fuimos un poco rápido era por esto, por la sintomatología. Hablando un poco de la sintomatología, los síntomas que vemos van a explicarse después en nuestra decisión de abarcar lo que vendría a ser el trastorno de estrés postraumático. Vemos flashbacks y evitación de recuerdos situacionales asociados con el trauma. En el minuto 11 con 10 segundos, Tei habla con el doctor Cowley sobre la paciente desaparecida y este comenta que ella es viuda de un militar fallecido en Normandía. Este expresa rechazo y comienza a tener recuerdos adversos de montículos de cadáveres en los campos de concentración, y tras esto evade el recuerdo y luego afirma sentir una jaqueca. Luego tenemos también sueños adversos relacionados con la muerte de su esposa, en el minuto 28 con 25 segundos. Tei se duerme y sueña con su difunta esposa. Posteriormente se despierta abruptamente y mostrándose agitado. Luego tenemos un sueño relacionado con la muerte de sus hijos, en la hora y 39 segundos. Trey, tras tener una fuerte migraña, se duerme y sueña con su hijo fallecido, en donde expresa culpa por no haberlos podido salvar. Luego, bueno, tenemos un hito concreto del trauma, en la hora con 59 minutos y 58 segundos. Andrew se percata del fallecimiento de su hijo a manos de Dolores. Bueno, quiebra en llanto y grita desesperadamente, y luego al matar a su esposa tiene una reacción similar. Tenemos, bueno, alteraciones negativas cognitivas, esto lo vemos en las 2 horas, 2 minutos y 30 segundos, donde se ve una percepción alterada de la causa de la muerte de los hijos, donde te declara yo los maté porque no busqué ayuda. Luego tenemos síntomas y datos extra. En la hora con 49 minutos y 8 segundos, el psiquiatra confronta a Andrew comentándole que en realidad es un paciente que lleva 24 meses internado. Y por sus síntomas de alucinaciones, propensión a la violencia y negación a la realidad, es que, bueno, se explica que es tan peligroso. Y bueno, lo que vienen a ser los síntomas psicóticos, tenemos alucinaciones visuales y auditivas de su esposa. Esto lo vemos en la hora con 57 minutos. Andrew, tras ver la foto de su hijo, mira a Dolores y esta le dice, te dije que no debía venir aquí. Luego tenemos las ilusiones, que se ven en la hora con 55 minutos. Teddy, tras dispararle al psiquiatra y no haberle hecho ningún daño, este le dice, ¿qué le hiciste a mi arma? Y bueno, el psiquiatra responde, es de juguete. Y después Teddy la destroza con sus propias manos y se da cuenta de esta ilusión creada por el psiquiatra. Finalmente tenemos identidad de delirio en las 2 horas con 1 minuto y 27 segundos, donde Andrew afirma haber inventado la identidad de TI porque no podía aceptar la realidad. Bueno, a modo de hipótesis diagnóstica se llegó a un diagnóstico principal de trastorno de estrés postraumático, al igual que una esquizofrenia.
Se cumple el criterio A, en donde el protagonista experimentó de forma directa la muerte de otros, en concreto, ahí en la primera viñeta, asociado a la muerte de su familia, donde se presenta la escena concreta en que su esposa asesina a sus hijos, ahogándolos en el lago, y pues, a posteriori el protagonista asesinando a Dolores, su esposa, a propósito de haber cometido este crimen, y en el minuto 11, donde si bien recuerda, se le evocan recuerdos asociados a los montículos de cadáveres que visualizó en el campo de concentración, el recordarlo implica haber estado allí, y eso se confirma en otra viñeta. Eh, También se cumple el B. Hay síntomas intrusivos como sueños angustiosos asociados al trauma en concreto, eh, en donde ambas viñetas están asociadas al contenido de la muerte de su familia, siendo la primera donde sueña con Dolores, estando en el departamento que Andrew Ladies afirma que se había quemado, y aparecen elementos como, como el departamento está en llamas y que hay mucho humo. Y a su vez, la segunda viñeta, es decir, la que dice 1 hora con 39 segundos, donde está Andrew, también, bueno, Teddy Daniels, que es como su faceta, eh, sueña con su hija, Rachel, lo cual también le evoca muchos sentimientos de culpa. Se cumple el criterio C, que evita recordar los acontecimientos. Esto se visualiza en la primera viñeta que mencioné anteriormente, o sea, perdón, en la segunda, donde recuerda los montículos de cadáveres vistos en los campos de concentración, y al momento de recordarlos se le genera es una expresión de rechazo y hace el ejercicio de evitar la rememoración. También ahí se cumple el criterio D, donde hay alteraciones negativas cognitivas asociadas a la percepción de la causa de la muerte de su familia. Ahí está la viñeta ahí presente. Pues esto se grafica cuando él dice que él llegó tarde, que por su culpa, eh, por haber ignorado a su esposa, sus hijos murieron, no haber estado ahí acompañándola. Se cumple el F también, porque Andrew Ladies lleva 2 años internado en el hospital psiquiátrico. Se confirma ahí en la presente viñeta que sale ahí en la hora con 49 minutos. Eh, y por último, en el G, afecta el funcionamiento en esa misma viñeta, en el que, claro, ahí está en ese momento Teddy Daniels, que en realidad es Andrew Ladies, interactuando con el doctor Cowley, y este le entrega su ficha donde afirma que fue un ex mariscal de campo y soldado de Estados Unidos, previo a haber entrado al hospital, lo que indica que por sus síntomas, los cuales llegó obviamente por alucinaciones y cuestiones así, eh, implicó que un disfuncionamiento en el área laboral. Respecto a la esquizofrenia, Andrew Ladies, también conocido como Ted Daniels, presenta delirios, alucinaciones, barra ilusiones y síntomas desorganizados. Pues tiene una identidad de delirio, la cual es Teddy Daniels, él en realidad es Andrew Ladies, una identidad de delirio, presenta alucinaciones, esto se grafica ahí en la viñeta, cuando alucina en estado de vigilia con Dolores, es una persona que en la realidad falleció, es una elaboración y una producción de su mente. Y también tiene conducta desorganizada, eh, pues al momento de contactarse con la realidad, ahí se expresa en la viñeta y está más detallado en el informe, eh, hay una hiperreactividad a la hora de cuando se le obliga a contactarse con la realidad, y eso le gatilla respuestas muy agresivas. También se cumple el criterio C, porque los síntomas psicóticos persisten por un mínimo de 6 meses, y Andrew Ladies lleva 2 años internado, y si bien se declara que tuvo una recuperación dentro de ese intervalo de tiempo, recayó, y en el momento de la película, el momento presente, lleva 9 meses con la recaída. Por lo tanto, de igual forma, se cumplen los criterios de que ya más de 6 meses con los síntomas.
Se cumple el criterio D, pues no se menciona ninguna, no hay evidencia ni se menciona a lo largo del largometraje que presente sintomatología de un cuadro esquizoafectivo, ni depresivo mayor o bipolar con características psicóticas. Y se cumple el E porque no es causado por consumo de sustancias, puesto que en la película en sí misma no, el protagonista no consume sustancias. Bueno, en cuanto al diagnóstico principal, consideramos que son tres los principales diagnósticos que se acercan al diagnóstico principal, pero que son descartados por diferentes características. El estrés agudo se descarta principalmente por la corta duración de los síntomas, ya que generalmente son de 3 a 1 mes y superior a eso ya sería un trastorno de estrés postraumático. Por otra parte, el trastorno psicótico breve, inducido por factores de estrés, ya no se explica ya que los síntomas duran más de 1 mes, además de que los síntomas también se explican mejor por una esquizofrenia, como se había descrito mi compañero anteriormente en el diagnóstico comórbio. Por último, el trastorno psicótico inducido por sustancia, por supuesto, no se cumple, ya que si bien mencionamos nosotros en el informe que el personaje tendía a recurrir al alcohol para evadirse, no hay ninguna prueba más allá de eso que nos demuestre que el trastorno haya sido inducido por algún tipo de sustancia. Bueno, a modo de hipótesis estructural, basándonos en los criterios radios, en primera instancia, en cuanto a lo que son criterios R e I, siendo la primera aludiendo a la representación del sí mismo, se visualiza que la identidad no es coherente, no es persistente, puesto que se basa en una identidad del delirio y se visualiza concretamente en que una representa, la identidad del delirio representa a Eddie Daniels versus entre comillas, la original, es decir, fuera de lo que es este delirio de la figura del héroe, como Andrew Daniels. Y obviamente hay una apreciación de la realidad psicótica, obviamente en cuanto a la identidad es lo mismo, porque no está integrado y está pobremente delimitado, porque esta identidad del delirio, en el fondo, parte de su funcionalidad es evitar que Andrew Ladies se conecte con la realidad y viva en su propio delirio. A propósito de esto también, respecto a los criterios A y D, eh, ahí en la viñeta se expresa que los mecanismos de defensa que predominan en Andrew son los psicóticos, y a propósito de esta identidad del delirio, esta misma cumple un rol de mecanismo de defensa psicótico porque tiene el fin de desconectar a lo que es el sujeto de la realidad. Lo que obviamente implica que si hay un intento de interpretación o de aproximación, esto derive a una respuesta muy agresiva y por lo mismo hay un control de impulsos deficiente a propósito de esto. Cuando se intenta contactar a Andrew, en concreto en la escena, en que esto se visualiza, que Chuck, que en realidad era su psiquiatra, le comenta lo confronta diciéndole la realidad de los hechos. Andrew, que en ese momento está aún así todavía oculto, por así decirlo, en la faceta de Teddy, eh, despierta y reacciona con una agresividad muy potente. Y por último, asociado a los criterios O y S, en cuanto a relaciones objetales, claramente Andrew no es capaz de relacionarse adecuadamente, como en términos objetales, dado que éstas se basan en lo que es en el contenido del delirio. Por ejemplo, se excluye al otro. Por ejemplo, en lo que es la relación con Chuck, no se relaciona en ámbitos concretos de la realidad, en que él relación paciente-psiquiatra, sino más bien asociado al contenido del delirio de Andrew y se relaciona con Chuck a partir de sí mismo, es decir, desde la lógica, él como mariscal de campo y Chuck como su colega investigador. Se excluye al otro en ese sentido, porque no lo contempla como es realmente en la realidad, sino más bien desde el contenido psicótico del delirio. Y por último, en cuanto al sistema de valores, se visualiza que tiene una moral flexible, dado que en el minuto 90-95, para evadir la atención de los guardias, o distraerlos, mejor dicho, para poder llegar al faro,
hace explotar el auto del Dr. Crowley. Porque obviamente una persona con un sistema de valores más bien rígido e inflexible o adecuado no haría. Bueno, ahora vamos a hablar del famoso modelo multinivel, que para desarrollarlo decidimos realizar tres diferentes hipótesis, organizándola en tres niveles diferentes, tanto individual, familiar, grupal y contextual. Comenzando desde el nivel individual, podemos observar cómo las vivencias traumáticas de la Segunda Guerra Mundial y principalmente la pérdida de su familia y el asesinato de su esposa por sus propias manos generaron un gran estrés y angustia en Teddy que lo llevaron a tener diferentes tipos de alteraciones cognitivas, afectivas y perceptuales, distorsionando su percepción de sí mismo y la realidad. Por ejemplo, teniendo todo tipo de pesadillas y alucinaciones durante la película, creando una identidad falsa llamada Teddy Daniels, teniendo sentimientos de culpa o una conducta completamente desorganizada. Por otra parte, desde el nivel relacional familiar, se observa cómo es el asesinato de sus hijos por parte de su esposa y el asesinato de su esposa por sus manos, rompieron este rol que él tenía de padre protector y de esposo, impactando profundamente en su salud mental, lo que fue un factor crucial en la sintomatología que desarrolló. Además, tiene muchas relaciones conflictivas y tiene comportamientos hostiles con otros personajes de la película que reflejarían una incapacidad para establecer vínculos sanos y una desconfianza profunda a quienes lo rodean. También es importante destacar en la película, que esto está bien escrito en el informe para que después lo puedan revisar, cómo es una relación muy conflictiva con Dolores, principalmente por la enfermedad que ésta tenía, era maníaco-depresiva, la que lo llevó a básicamente devastar el núcleo familiar con un desenlace muy trágico como el que vimos en la película. Por último, en cuanto al nivel contextual, consideramos que la Segunda Guerra Mundial y el incumplimiento de su rol de paternidad fueron los factores que facilitaron el desarrollo de sus síntomas y exacerbaron los cuadros psiquiátricos presentes. También se suman las restricciones de la época y la falta de apoyo institucional a todo este desarrollo del personaje. Bueno, por lo tanto, desde la hipótesis que decía multinivel, uniendo los tres niveles, podemos observar como Teddy Daniels es un personaje muy marcado por sus trastornos, principalmente desencadenados por las experiencias traumáticas que vivió tanto en la Segunda Guerra Mundial como por la pérdida de su familia, un suceso trágico del que hablamos todo el rato. Al final esto hace que Teddy experimente alucinaciones, pesadillas, flashbacks y la formación de una identidad alternativa que reflejan el peso de su trauma y afectan la percepción de su realidad. Por lo tanto, para evitar como la culpa frente a la muerte de sus hijos y el asesinato de su esposa, Teddy se refugia en esta identidad que lo aleja de la verdad, siendo esta un mecanismo que le permite escapar de la dolorosa responsabilidad que siente por no haber protegido ni a su familia, ni haber buscado ayuda para su esposa Dolores, quien estaba enferma desde antes de asesinar a sus hijos. Esta pérdida de su familia provocó que se rompiera su identidad de esposo y padre, alimentando su culpa, lo que se refleja tanto en sus sueños, en la hostilidad hacia los otros, como a su compañero Chuck, a las personas de la isla, etc. Esta resistencia y desconexión al final muestran un rechazo para aceptar su condición como paciente al final psiquiatra. Al final, también en cuanto al contexto, podemos entender que Teddy es un contexto, valga la redundancia, por volverlo a decir así, de posguerra, cuando el trastorno de estrés postraumático quizás no se comprendía muy bien y había muy poco apoyo institucional, sumándole a los traumas personales y la falta de recursos, generó como una desconexión con la realidad y un deterioro mental que se ilustra durante toda la historia. Al final es como la película nos muestra como un trauma sin tratamiento adecuado puede llevar como a la pérdida total de conexión con el mundo real. ¿Qué comentarios tengo para decir de la película? Bueno, al final La Isla de Siniestra es una exploración profunda de los efectos del trastorno de estrés postraumático en la mente humana. ¿Por qué? Porque nuestro protagonista enfrenta como diferentes tipos de recuerdos traumáticos que pueden distorsionar la percepción de la realidad y sumergir a la persona en un estado de alerta constante. Las alucinaciones y flashbacks que experimenta Teddy, especialmente sobre su esposa y sobre la guerra, son manifestaciones claras de un trastorno de estrés postraumático severo, donde los recuerdos intrusivos, alucinaciones y flashbacks no están resueltos y lo arrastran a un mundo de confusión y dolor. Acá es muy interesante, por ejemplo, como el director de la película
juega mucho con elementos como el fuego y el agua, el fuego representando mucho este estado psicótico. Podemos ver en la película como en las escenas donde hay fuego o donde se representa el fuego, generalmente están relacionadas con la creación de esta identidad falsa. Por ejemplo, Andrew Lace, el asesino, o sea, perdón, el vándalo con la cara o la cicatriz en la cara, quemó su casa cuando en realidad eso nunca pasó, o al final es el fuego en donde se refugia su identidad alternativa. Por el contraparte, el agua en la película refleja el trauma. Por eso, por ejemplo, vomita en el bote, se pone muy nervioso cuando está lloviendo. O sea, el agua lo recuerda al suceso trágico, lo trae de vuelta a la realidad. Eh, Como comentario, encuentro muy interesante cómo juega el director de la película con eso, donde al final el trauma no termina afectando solo la memoria, sino ya no es capaz de distinguir lo que es real, lo que es imaginario, y ya lleva no solo al personaje, sino al espectador a cuestionarnos qué es lo que es verdad y qué es lo que no. Incluso al final queda abierto al público. ¿Realmente él sabía lo que le pasaba o no? Decidió morir como un héroe eh, porque en verdad aceptó su trauma o en realidad ya estaba completamente loco. No sabemos. Por eso mucho le recomiendo esta película a la gente, da que pensar, da para hacer mucho análisis. Y la verdad, nos gustó mucho hacer este trabajo, muy entretenido. Así que muchas gracias, la verdad.